¿Sabías que detrás de la muerte más misteriosa del cine de artes marciales se esconde un secreto que involucra a dos leyendas? La verdad sobre Bruce Lee y Bolo Yeung, que estás a punto de descubrir, va a cambiar completamente todo lo que creías saber sobre estos íconos inmortales. Esta es la historia de una amistad que trascendió la pantalla, de un maestro que eligió personalmente a su discípulo más leal, y de un misterio que después de 50 años sigue sin resolverse. Bruce Lee no murió por casualidad, y Bolo Yeung sabe más de lo que jamás ha revelado públicamente. Imagínate esto: 1973. Bruce Lee está en la cúspide de su carrera, a punto de conquistar Hollywood definitivamente con Enter the Dragon. Tiene solo 32 años, está en la mejor forma física de su vida, y de repente desaparece para siempre. Oficialmente fue un edema cerebral, pero las circunstancias fueron tan extrañas que hasta el día de hoy generan controversia. ¿Coincidencia? Su hijo Brandon Lee también murió en circunstancias misteriosas 20 años después, durante el rodaje de The Crow. ¿Maldición familiar, venganza de las tríadas chinas, o algo mucho más oscuro que involucra a los poderes ocultos de Hollywood? Y aquí es donde entra Bolo Yeung, el hombre que compartió los últimos momentos profesionales con Bruce, quien fue testigo de secretos que jamás ha revelado completamente. Sus declaraciones posteriores sobre la muerte de su maestro contienen pistas escalofriantes que la mayoría de los fanáticos han pasado por alto. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte sobre estos dos guerreros legendarios no solo te va a impactar, sino que te hará cuestionar todo lo que Hollywood nos ha contado sobre la verdadera historia detrás de las artes marciales en el cine. Si este tipo de historias ocultas te fascina tanto como a mí, suscríbete a Celebridades Olvidadas y activa la campanita para no perderte ningún misterio sin resolver del mundo del espectáculo. Para entender la magnitud de este misterio necesitamos regresar al origen de todo. 1940, San Francisco. Bruce Lee nace como Lee Jong-fan en el Hospital Jackson, pero su destino estaba marcado para Hong Kong, donde crecería bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa. Desde pequeño, Bruce era un torbellino de energía incontrolable. Su padre, Lee Hoi-chuen, era un actor de ópera cantonesa reconocido, lo que le dio a Bruce una exposición temprana al mundo del espectáculo. Pero el joven Lee tenía otros planes. Mientras otros niños jugaban, él se obsesionó con las artes marciales tras presenciar una brutal paliza que recibió su hermano mayor. A los 13 años comenzó a entrenar Wing Chun, bajo la tutela del legendario maestro Ip Man. Pero Bruce no era como otros estudiantes, cuestionaba todo, innovaba constantemente y desarrollaba una filosofía propia que años después revolucionaría las artes marciales para siempre. En 1959, con apenas 19 años, Bruce tomó la decisión que cambiaría su vida: emigrar a Estados Unidos. Con $100 en el bolsillo y un sueño imposible, llegó a Seattle decidido a conquistar Occidente con su arte oriental. Mientras Bruce luchaba por establecerse en América al otro lado del Pacífico, nacía Yang Tse, quien más tarde sería conocido como Bolo Yeung. 1946, Cantón, China. Una familia tan humilde que Yang tuvo que trabajar desde los 8 años para ayudar a sus padres. Pero había algo especial en este niño: una fuerza física extraordinaria y una disciplina férrea que lo llevaría a convertirse en una leyenda. Yang descubrió el Kung Fu como una vía de escape de la pobreza. Cada madrugada antes del trabajo entrenaba durante horas desarrollando una técnica impecable. Pero lo que realmente lo distinguía era su físico. A los 18 años ya medía 1,80 m y pesaba 90 kilos de puro músculo. Su dedicación al culturismo era obsesiva. Mientras otros jóvenes se divertían, Yang levantaba piedras, cargaba sacos de arroz y practicaba rutinas que hubieran quebrado a cualquier occidental. En 1965 se convirtió en Mr. Hong Kong, un título que le abrió las puertas del cine. Pero aquí está lo fascinante: el destino estaba tejiendo una red invisible que uniría a estos dos guerreros. Mientras Bruce desarrollaba su revolucionario Jeet Kune Do en Estados Unidos, impresionando a Hollywood con su velocidad sobrehumana, Bolo se consolidaba como el villano más temido del cine de Hong Kong. Ambos compartían algo más que destreza marcial: una filosofía profunda sobre la vida, el honor y la superación personal. Bruce predicaba: "Be water, my friend". Sé como el agua, adaptable pero imparable. Bolo vivía según el principio de que el cuerpo fuerte protege el espíritu noble.
En 1968, cuando Bruce regresó temporalmente a Hong Kong, después de su experiencia en The Green Hornet, el encuentro entre estos titanes era inevitable. Pero nadie imaginaba que su colaboración daría lugar a algunas de las escenas más icónicas del cine de artes marciales, y a uno de los misterios más inquietantes de Hollywood. Lo que pasó en esos estudios de filmación entre 1972 y 1973 cambió todo. Y lo más escalofriante es que Bolo Yeung fue testigo de secretos que hasta hoy mantiene en silencio. La década de los 60 fue el momento dorado donde estos dos guerreros forjaron sus leyendas por caminos aparentemente separados, sin saber que el destino los estaba preparando para un encuentro que marcaría la historia del cine para siempre. Bruce Lee llegó a Estados Unidos con una misión clara de mostrar que las artes marciales orientales eran superiores a cualquier sistema de combate occidental. En Seattle, mientras estudiaba filosofía en la Universidad de Washington, comenzó a enseñar Kung Fu a estudiantes americanos que jamás habían visto algo así. Sus demostraciones eran espectáculos que desafiaban las leyes de la física. Golpes de 1 pulgada que enviaban a oponentes volando varios metros. Patadas que llegaban antes de que el ojo humano pudiera registrarlas. Pero lo más impresionante era su filosofía. No te limites, absorbe lo útil, desecha lo inútil, añade lo que es específicamente tuyo. En 1964 ocurrió el momento que cambiaría todo el campeonato internacional de karate de Long Beach. Bruce no estaba inscrito oficialmente, pero Ed Parker lo invitó a hacer una demostración. Lo que pasó ese día se convirtió en leyenda. Ejecutó su famoso golpe de 1 pulgada frente a una audiencia que incluía a los productores de Hollywood más influyentes. Jay Sebring, el famoso estilista de las estrellas, quedó tan impresionado que inmediatamente contactó a sus conexiones en la industria. Semanas después, Bruce recibía la llamada que todo actor sueña: el papel de Kato en The Green Hornet. Pero aquí comenzaron los primeros problemas que marcarían su carrera. Hollywood no sabía qué hacer con Bruce Lee. Era demasiado asiático para ser el héroe principal, pero demasiado carismático para ser solo el compañero. Los ejecutivos blancos de los estudios lo veían como una curiosidad exótica, no como una estrella genuina. Mientras tanto, en Hong Kong, Bolo Yeung vivía su propia transformación. Después de ganar el título de Mr. Hong Kong, los estudios cinematográficos comenzaron a notarlo. Su físico imponente y su presencia magnética lo convertían en el villano perfecto para las películas de Kung Fu que estaban ganando popularidad. Sus primeros papeles fueron pequeños pero memorables. En The Wandering Swordsman de 1968, su aparición de 5 minutos fue tan impactante que las audiencias salían del cine hablando más del villano musculoso que del protagonista. Bolo tenía algo que otros actores no poseían: una intensidad natural que no necesitaba actuación. Lo fascinante es cómo ambos desarrollaron filosofías similares sin conocerse. Bruce creó el Jeet Kune Do basado en la adaptabilidad y la eficiencia. Usa solo lo que funciona y úsalo como funcione mejor para ti. Bolo desarrolló su propia metodología de entrenamiento que combinaba culturismo occidental con disciplinas orientales ancestrales. En 1969, cuando Bruce regresó temporalmente a Hong Kong, después de que The Green Hornet fuera cancelada, algo había cambiado en él. Hollywood lo había decepcionado profundamente. Los roles que le ofrecían eran estereotipados: el sirviente leal, el villano exótico, el maestro de artes marciales sabio pero sumiso. Fue entonces cuando Raymond Chow de Golden Harvest le ofreció la oportunidad de su vida protagonizar The Big Boss. Bruce aceptó, pero con una condición revolucionaria para la época: control creativo total sobre las escenas de combate. Quería mostrar al mundo las artes marciales reales, no las coreografías teatrales típicas del cine. El éxito fue explosivo. The Big Boss recaudó más de $3 millones de Hong Kong, una cifra astronómica para 1971. De repente, Bruce Lee se había convertido en la estrella más grande de Asia y Hollywood comenzó a prestar atención real. Pero el destino ya estaba preparando el encuentro que cambiaría toda la producción de Enter the Dragon, donde Bruce tendría que elegir personalmente a sus oponentes en pantalla. 1972. Bruce Lee estaba en la cúspide absoluta de su carrera. Fist of Fury había roto todos los récords de taquilla en Asia, y su tercera película, Way of the Dragon, donde enfrentó a Chuck Norris en el Coliseo romano, lo había consagrado como el rey indiscutible del cine de artes marciales.
Pero Bruce tenía una visión más grande: conquistar el mercado occidental con una película que combinara la producción hollywoodense con la autenticidad asiática. Warner Bros. Finalmente había aceptado financiar su proyecto soñado, Enter the Dragon. Para Bruce, esta película no era solo otro filme de Kung Fu. Era su carta de presentación definitiva al mundo, su oportunidad de demostrar que las artes marciales orientales merecían respeto y reconocimiento global. Cada detalle tenía que ser perfecto, especialmente la elección de los villanos. Aquí es donde entra la decisión que cambiaría la vida de Bolo Yeung para siempre. Los productores americanos querían actores occidentales para los roles de antagonistas principales, pensando que serían más comerciales. Pero Bruce se opuso rotundamente. Si queremos mostrar Kung Fu auténtico, necesitamos oponentes que entiendan realmente lo que significa luchar. La audición de Bolo fue legendaria. Cuando entró al estudio de Golden Harvest, su sola presencia física causó un silencio absoluto. 1,80 m de altura, 95 kilos de músculo definido y una mirada que podía intimidar sin pronunciar una palabra. Pero Bruce no se dejó impresionar solo por la apariencia física. «Muéstrame tu Kung Fu», le dijo Bruce en cantonés. Lo que siguió fueron 15 minutos de demostración que dejaron a todos los presentes con la boca abierta. Bolo no solo tenía fuerza bruta, poseía técnica refinada, velocidad sorprendente para su tamaño, y algo aún más raro: comprensión filosófica de las artes marciales. Bruce vio en Bolo algo que buscaba desesperadamente: un oponente que pudiera desafiarlo creíblemente en pantalla. Este hombre entiende que Kung Fu no es solo pelear, es expresar el alma a través del cuerpo, comentó Bruce a su director Robert Klaus. La química entre ambos fue inmediata y perturbadora. Durante los ensayos, Bruce y Bolo desarrollaron una conexión que iba más allá de lo profesional. Pasaban horas discutiendo filosofía marcial, compartiendo técnicas secretas y explorando los límites físicos y mentales del combate. Bolo más tarde revelaría: Bruce no era como otros actores. Era un verdadero maestro que me enseñó que cada movimiento debe tener significado. No estábamos actuando, estábamos compartiendo nuestras almas. El rodaje de Enter the Dragon se convirtió en un campo de entrenamiento intensivo. Bruce exigía perfección absoluta en cada toma, y Bolo respondía con una dedicación que impresionó incluso a los técnicos más experimentados. Sus escenas de combate requerían múltiples tomas, no por errores técnicos, sino porque Bruce buscaba capturar la esencia espiritual del enfrentamiento. Pero aquí comenzaron a aparecer las primeras señales extrañas. Durante las últimas semanas de filmación, Bruce empezó a mostrar comportamientos inusuales. Dolores de cabeza constantes, episodios de confusión y una paranoia creciente sobre enemigos invisibles que supuestamente lo perseguían. Bolo notó estos cambios mejor que nadie. Bruce estaba diferente. Hablaba de sombras que lo seguían, de amenazas que solo él podía percibir. Al principio pensamos que era estrés por la presión de Hollywood, pero había algo más profundo. Las conversaciones privadas entre Bruce y Bolo durante esas últimas semanas contenían confesiones inquietantes. Bruce mencionaba haber recibido amenazas de las tríadas chinas por traicionar los secretos ancestrales del Kung Fu a los occidentales. También hablaba de ejecutivos de Hollywood que lo veían como una amenaza al status quo racial de la industria. «¿Sabes qué es lo más peligroso, hermano?», le dijo Bruce a Bolo durante una pausa del rodaje. «No son los golpes que ves venir, son los que te atacan desde las sombras». El 20 de julio de 1973, 6 días antes de su muerte, Bruce y Bolo tuvieron su última conversación grabada. Las transcripciones de esa charla, reveladas años después, contienen pistas escalofriantes sobre lo que realmente le estaba sucediendo al ícono de las artes marciales. Lo que Bolo presenció durante esos últimos días cambió su vida para siempre, y las revelaciones que está a punto de conocer te van a dejar sin aliento. 26 de julio de 1973. El día que cambió la historia del cine para siempre. Bruce Lee, con apenas 32 años, en la mejor forma física de su vida, y a semanas del estreno de Enter the Dragon, desapareció súbitamente en circunstancias que hasta hoy generan controversia y teorías conspirativas. La versión oficial es conocida. Bruce visitó a la actriz Betty Ting Pei para discutir su siguiente proyecto cinematográfico. Durante la tarde desarrolló un fuerte dolor de cabeza. Ella le ofreció un analgésico llamado Equagesic. Bruce se recostó a descansar y nunca más despertó. Edema cerebral, dictaminó la autopsia. Caso cerrado.
Pero Bolo Yeung sabía que esta versión tenía agujeros más grandes que los golpes de su maestro. En una entrevista exclusiva realizada en 1995, Bolo reveló detalles que los medios habían ignorado sistemáticamente. Los últimos días de Bruce no fueron normales. Había recibido llamadas telefónicas amenazantes. Gente extraña aparecía en los estudios preguntando por él. Y algo más inquietante, había comenzado a mostrar síntomas físicos extraños semanas antes de su muerte. ¿Qué tipo de síntomas? Bolo fue específico: sudoración excesiva sin razón aparente, episodios de desorientación temporal, y lo más extraño de todo, había desarrollado una sensibilidad extrema a ciertos sonidos y luces, como si su sistema nervioso estuviera siendo atacado gradualmente. La primera gran controversia surge cuando analizamos la autopsia. El doctor que examinó el cuerpo encontró trazas de cannabis en su organismo, pero también algo más: niveles inusuales de una sustancia que nunca fue identificada públicamente. Los registros médicos de esa sustancia misteriosa fueron clasificados y nunca liberados al público. ¿Coincidencia? El mismo doctor que realizó la autopsia de Bruce Lee murió en un accidente automovilístico 6 meses después, llevándose a la tumba cualquier información adicional que pudiera haber poseído. Pero la historia se vuelve aún más escalofriante cuando consideramos el patrón familiar. 20 años después, en 1993, Brandon Lee, hijo de Bruce, murió durante el rodaje de The Crow, en circunstancias igualmente misteriosas. Oficialmente fue un accidente con una pistola de utilería, pero los investigadores independientes han señalado inconsistencias en la versión oficial que nunca fueron explicadas satisfactoriamente. Bolo Yeung fue una de las pocas personas que conoció tanto a Bruce como a Brandon. Sus declaraciones sobre la muerte del hijo son aún más perturbadoras que sus revelaciones sobre el padre. Brandon me había contactado semanas antes de su muerte. Estaba investigando las circunstancias de la muerte de su padre. Había descubierto información que lo tenía muy preocupado. Me dijo: «Tío Bolo, creo que mi padre no murió por causas naturales». ¿Qué había descubierto Brandon? Según Bolo, el joven actor había obtenido documentos que sugerían una conexión entre la muerte de Bruce y una red de intereses económicos y políticos que se extendía desde Hong Kong hasta Hollywood. Las teorías son múltiples y escalofriantes. Teoría de las tríadas. Bruce había violado códigos ancestrales al enseñar kung fu auténtico a occidentales. Las sociedades secretas chinas habrían ordenado su eliminación para proteger sus tradiciones milenarias. Teoría de Hollywood. Los ejecutivos de la industria veían a Bruce como una amenaza al monopolio racial blanco. Un asiático carismático y exitoso rompía paradigmas que no estaban listos para cambiar. Teoría del envenenamiento gradual. Los síntomas extraños que Bolo describió coinciden perfectamente con envenenamiento por metales pesados administrado en dosis pequeñas durante semanas. Teoría de la experimentación. Algunos investigadores sugieren que Bruce pudo haber sido sujeto de experimentos con sustancias psicotrópicas, explicando sus episodios de paranoia y desorientación. La evidencia más inquietante viene del propio Bolo. En 2005, durante una entrevista para un documental que nunca fue liberado públicamente, hizo una declaración que helaba la sangre. Bruce me confió algo la última vez que hablamos. Me dijo que había descubierto quién estaba detrás de las amenazas. Tenía nombres, fechas, evidencia. Iba a hacer público todo después del estreno de Enter the Dragon. Nunca llegó a hacerlo. ¿Dónde está esa evidencia? Bolo claims que Bruce le entregó un sobre sellado con instrucciones de abrirlo solo si algo le sucedía. Cuando supe de su muerte, abrí el sobre. Lo que leí me aterrorizó tanto que lo quemé inmediatamente. Era información que podría haber destruido carreras enteras en Hollywood y Hong Kong. Hasta el día de hoy, Bolo Yeung, ahora con 77 años, mantiene que sabe más de lo que jamás revelará públicamente. «Hay secretos que deben morir conmigo», declaró en su última entrevista conocida en 2020. Pero las pistas que ha dejado pintan un cuadro aterrador. Bruce Lee no murió por causas naturales. Brandon Lee fue silenciado por investigar demasiado, y existe una conspiración que llega hasta las más altas esferas del poder en el entretenimiento mundial. La verdad sobre Bruce Lee y Bolo Yeung trasciende cualquier película de Kung Fu que hayan protagonizado. Estamos hablando de una historia real que involucra poder, traición, secretos ancestrales y una conspiración que podría llegar hasta las más altas esferas de Hollywood y las sociedades secretas asiáticas.
¿Qué pensamos realmente que pasó con Bruce Lee? Las evidencias apuntan a algo mucho más siniestro que un simple edema cerebral. Un hombre de 32 años en perfecta condición física que había sobrevivido a peleas callejeras en Hong Kong y décadas de entrenamiento extremo, simplemente no muere por tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Los síntomas que Bolo Yeung describió, sudoración excesiva, desorientación, sensibilidad extrema a sonidos y luces, coinciden perfectamente con envenenamiento gradual por sustancias específicas que estaban disponibles en los años 70. Sustancias que no aparecerían en una autopsia estándar de esa época. La muerte de Brandon Lee 25 años después no fue coincidencia. Era un joven actor talentoso, pero no lo suficientemente importante como para que alguien quisiera matarlo, a menos que hubiera descubierto información peligrosa sobre la muerte de su padre. Su investigación lo llevó demasiado cerca de la verdad y pagó el mismo precio que Bruce. Bolo Yeung sigue vivo, pero su silencio es ensordecedor. Un hombre que ha hablado abiertamente sobre todo aspecto de su carrera se vuelve evasivo y cauteloso cuando se menciona los últimos días de Bruce Lee. Su miedo es palpable incluso después de 50 años. Las implicaciones son escalofriantes si Bruce Lee, uno de los hombres más físicamente capaces del planeta, pudo ser eliminado silenciosamente. ¿Qué tan profunda llega esta conspiración? ¿Cuántas otras muertes misteriosas en Hollywood tienen explicaciones similares? El legado de Bruce Lee trasciende sus películas. Su filosofía, Be Water My Friend, sé como el agua, se ha convertido en un mantra para millones de personas que buscan adaptabilidad y fluidez en sus vidas. Pero quizás su verdadero legado es la pregunta inquietante que su muerte plantea sobre el precio del éxito cuando desafías los paradigmas establecidos. Bolo Yeung continúa entrenando a los 77 años, manteniendo vivo el espíritu de las artes marciales que compartió con Bruce. Pero en sus ojos se ve el peso de los secretos que carga, conocimiento que podría cambiar la forma en que vemos Hollywood, Hong Kong y las fuerzas que realmente controlan la industria del entretenimiento. La verdad sobre Bruce Lee sigue enterrada, pero las pistas están ahí para quien sepa buscarlas. ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente pasó esa noche del 26 de julio de 1973? ¿Qué opinas sobre esta teoría? ¿Crees que Bruce Lee fue víctima de una conspiración o realmente murió por causas naturales? ¿Y qué hay de Brandon Lee? ¿Dos tragedias familiares separadas o parte del mismo plan siniestro? Déjame saber tu teoría en los comentarios. ¿Has notado otros patrones extraños en muertes misteriosas de celebridades? ¿Conocías estos detalles sobre la relación entre Bruce Lee y Bolo Yeung? Si esta investigación te ha impactado tanto como a mí, y quieres que profundice más en los misterios sin resolver de las celebridades olvidadas, no olvides darle like a este video y suscribirte a Celebridades Olvidadas. Activa la campanita de notificaciones porque tengo más revelaciones explosivas sobre leyendas que el tiempo y las conspiraciones han intentado silenciar. ¿Sobre qué otra celebridad olvidada te gustaría que investigue? ¿Hay alguna muerte misteriosa en Hollywood que siempre te ha parecido sospechosa? Tu sugerencia en los comentarios podría ser la próxima historia que desentrañe. Comparte este video con alguien que sea fanático de las artes marciales o que disfrute de los misterios sin resolver. Entre más gente conozca estas verdades ocultas, más difícil será que los poderosos mantengan sus secretos enterrados. Nos vemos en el próximo episodio de Celebridades Olvidadas, donde ningún misterio queda sin investigar y ninguna verdad permanece oculta para siempre.